la palabra que viene. Gracias, mi amorcito. Sí, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo está Carlitos? Bienvenido, Carlitos. Qué alegría verte por aquí, Carlitos. Gracias a Dios. Es una alegría tenerlos a todos. Qué bendición el poder tener un servicio en vivo y en directo. Sí, hace poco, unas semanas atrás, visité un lugar que es como un lugar de televisión, un set, acompañando a Cintia, obviamente, estaba con Cintia. Bueno, no les voy a hacer largo el cuento, solamente la persona que me estaba compartiendo me decía que no estoy en contra de eso, que los servicios online son buenos porque podemos llegar a mucha gente. Pero yo le decía, sí, pero no podemos quedarnos solos en online. Qué importante es tener un servicio de cuerpo a cuerpo, en vivo y en directo. Por eso, cuando terminaba Gavita la voy a invitar para que me ayude a compartir en inglés. Los chicos me entienden, yo sé, ¿verdad? ¿Quieren inglés? La verdad, normal, dígame. No. Sofi, ¿me entiendes? Bien bellos. Y entonces, si hay algo que no me entienden, levanten la mano y díganmelo, por favor. Y entonces, es muy importante, y lo que es en el último servicio del año pasado, el servicio yo les decía, no sabemos qué va a pasar el año que viene. Y bueno, pasaron muchas cosas, ¿verdad? Yo hice una pequeña nota, escribí algo espontáneo de mi corazón, y con eso quiero iniciar la palabra del día de hoy. Para eso primero quisiera pedirle al Espíritu Santo que me siga guiando y ayudando. Cerramos nuestros ojitos un momento y le decimos, Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo, este privilegio que me das, Señor, de estar aquí con tus hijos, con tu iglesia, con tus siervos, Señor. Ayúdame, Señor, guíame a compartir tu palabra. Me pongo primera, Señor, porque pasa por mi corazón, Señor. Y oro, Señor, para que pase por cada corazón en este lugar. Que podamos reflexionar a través de tu escritura lo que tú nos vas a decir. En el nombre de Jesús, amén. Hoy escribí una pequeña nota y dice así. Es algo espontáneo. Yo no soy profesional en escribir, pero está dentro de mi corazón. Amados hermanos, estamos muy emocionados por estar aquí. El estar aquí para mí significa un milagro y aprecio el que podamos congregarnos. Ya es un lujo y se volverá más de lujo el que las iglesias puedan predicar su palabra cada día más en lugares abiertos. Habrá un momento en algún tiempo donde el congregarse será difícil de manera abierta. No sabemos cuándo, pero mientras estemos haciéndolo abiertamente y compartiendo su palabra, valoremos el que una iglesia se abre. Es muy importante. Si un restaurante está abierto, si un supermercado está abierto, una iglesia tiene que estar abierta. Hay un ranking que hicieron en el 2021 y en esta escala del ranking, el país la China, es un país donde los cristianos son muy perseguidos. Es difícil congregarse en ese lugar, mas sin embargo, muchos hermanos de nosotros se congregan en lugares inhóspitos, en lugares no como abiertamente, que podemos gritar que amamos a Jesús. Muchos son acusados y son perseguidos por la religión ilegal, por profesar el amor de Cristo y compartir la verdad de Dios. El valor de congregarse es muy importante. Estoy agradecida con Dios por tenerme aquí y tenerlos a ustedes. Dios es bueno. Tuve una experiencia hace unas semanas cercana a la muerte, y ahorita voy a dejar de leer porque esto es verdad. Muchos de ustedes no lo saben. Las situaciones, algunos lo saben, las situaciones que vivimos cuando sin saberlo tuvimos el COVID. Pensamos que era un resfrío,
Pero hermanos, yo quiero, ya pasamos por si acaso, no se asusten, estamos de alta por el doctor. Pero quiero decirles algo. Hubo un día que nunca en mi vida, así te lo prometo, nunca en mi vida había sentido la muerte tan cercana a mí. No estaba grave en el sentido, ya hubiera estado en el hospital, sino porque las fuerzas que se te van, y a los que han tenido COVID saben, las fuerzas se te van. Y esa noche, hermanos, yo sentía que me estaba muriendo. Esa noche me fui a acostar, me levanté, seguro a la hora, a la media hora, me levanté. Y cuando me levanto, escuché una voz que dijo: despídete de tu familia porque te vas a morir. Fue muy fuerte. Yo sentía que me iba a morir esa noche. Yo sentía mi cuerpo al 20%. No me estaba faltando la respiración, era mi cuerpo. Me sentía desgastada. Y era tan fuerte esa voz en mi espíritu, en mi mente, que decía: te vas a morir. Te vas a morir. Ve a despídete de tu esposo. Ve, despídete de tus hijos. Te vas a morir. Fue horrible. Por eso les digo, esta es una primera vez en mi vida. He pasado cosas, pero esta es la primera vez en mi vida que he sentido la muerte a un paso de mí. Porque eso es lo que yo sentía en mi cuerpo, y esa voz me decía eso. Y era tan real esa voz que literal sentía que me iba a morir, y me levanté, y justo Beto se levantó y yo le dije: no le puedo decir que me voy a morir, lo voy a asustar. Me levanté, fui al baño, me regresé y sentía una desesperación en mi cuerpo horrible, y solo me acosté y le dije: Señor, yo soy tuya, y el único que sabe cuándo me voy a morir, cuándo me voy a ir a tus brazos eres tú. Te reprendo, Satanás, le dije, porque la sangre de Cristo está sobre mí. Y había sido el diablo que me había querido engañar. Era tan real. Y solamente en ese momento confié en Dios, cerré mis ojos y me dormí. Y me levanté con vida. Gracias a Dios. Por eso le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por respirar. Porque no nos damos cuenta a veces que el respirar es un privilegio. Como no nos damos cuenta muchas veces que la salvación que has recibido, tú y yo, y en la posición que tienes en Jesús, tiene tanto valor, y a veces nos olvidamos, porque nos acostumbramos y no valoramos quiénes somos en Jesús y lo que Él hizo por nosotros. A veces no valoramos el congregarnos. No valoramos que todavía puedo tener mi Biblia, pero un día esta Biblia tal vez ya no la pueda tener en las manos. Esta Biblia tiene que estar acá. Hermanos, este es un año de consagración al Señor. Esto es un año de dedicar realmente tu vida en cuerpo, alma y espíritu al Señor. Ya no estamos con tiempos de jugar a ser cristianos. Y no digo que estén jugando, pero a veces caemos en ese juego. Hay un lema en mi vida que lo he tomado en ese tiempo de mi vida, y es este versículo que está en Gálatas 2:20, y dice: con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tiempo realmente de consagrarse al Señor. Un tiempo de entregarse a Dios. Nosotros estamos sanos, gracias a Dios. Pero hay muchos que están muertos. Y estamos aquí para algo. Igual si muero, yo no pierdo, porque me voy con mi Señor.
Pero tenemos que asegurarnos, hermanos, que cada día que vives, tú y yo, sea apreciado. No perdamos el tiempo. Cada día es valioso. Yo quisiera que me acompañes, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Porque tocó tu corazón. ¿Qué sería de tu vida sin Él? ¿A dónde iríamos? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 13, capítulo, versículo 1. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. ¿Cómo se llama este varón de Dios? Nadie lo sabe. Me gustaría que lo traduzcas, hija. Sí. Esta historia es muy importante. Dice la palabra de Dios que un varón, dice que he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová, Primera de Reyes capítulo 13, vino a Judá a Betel y estaba Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? Jeroboam fue un rey. Les voy a explicar un poquito antes. El pueblo de Israel, hubo un momento que se dividió en dos partes, en dos gobiernos. El gobierno del norte, que se llama el norte, y el otro es lo que ya pertenece a Judá. ¿Ok? Entonces habían dos reyes, pero en este gobierno del norte habían 10 territorios. Y en el que está Judá, que es donde está Jerusalén, está Belén, gobernaba un rey. Pero el rey del norte era muy mal rey. Era un rey idólatra, un rey que no amaba a Dios. Ahora sí, el concepto de lo que ¿podrías? Yeah, we have Israel. Before this King 13, we have Israel. It was divided in two kings, in two kingdoms, the north and the south. The north was the north of Israel, and then the south is called Judah. Y en este reino del norte había un rey llamado Jeroboam, que era muy malo, mal rey. The king of the north side, his name was Jeroboam. Y este rey no obedecía a Dios y no amaba a Dios. This king wasn't obedient to the Lord. Y dice la palabra, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él esta se derramará. Versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar dijo: prendedle, le dijo el rey hacia el profeta, a este profeta de Dios que había sido enviado una palabra en contra de este rey, porque este rey estaba haciendo lo malo. Y como estaba haciendo lo malo, Dios enviaba una advertencia. 300 años después se cumple esta profecía. Y dice, versículo 5, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey, dijo el varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa,
no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová. ¿Por quién está ordenado? Por Dios. Diciendo, esto fue lo que dijo Dios. Dios envía a este varón, a este profeta, joven profeta, lo envía hacia un rey, imagínate, nada más y nada menos hacia alguien ahí que estaba en toda su realeza. Va a traer una palabra fuerte, no es cualquier palabra, ay rey, qué bueno eres, mira, Dios te va a regalar todo. No, fue darle una palabra muy fuerte. ¿Tienes más o menos condensar ahí para los niños? When the king, by the word of the Lord, he cried out against the altar. Altar, altar, this is what the Lord says. A son named Josiah will be born to the house of David. On you he will sacrifice the priest on the high places, who makes offering here, and human bones will be burned on you. That same day, the man of God gave a sign. This is the sign of the Lord. This is what he has declared. The altar will be split apart, and the ashes on it will be poured out. When the king heard what the man of God cried out against the altar at Bethel, he stretched out his hand from the altar and said, "Seize him." But the hand he stretched out toward the man shriveled up, so that he could not pull it back. Also the altar was split apart, and its ashes poured out, according to the sign given by the man of God by the word of the Lord. La mano de este rey se secó cuando quería condenarlo al profeta por esa palabra. So the hand of the prophet was the hand of the man was right out when he tried to call the prophet. Pero él ahí mismo le dice, por favor, órale al Señor para que sea sanado. And right there, the prophet said, "Oh, pray the Lord so he could heal you." Él ora al Señor para que sea sanado. Then he prayed to the Lord. Fue sanado He was healed. y el rey le dice al profeta And the king said to the prophet, que quiere darle un regalo, "I want to give you a gift. que quiere beber algo con él, comer algo con él. I want to eat something with you." Pero él le dice que él no puede, But he said, "No, I can't." porque dice el versículo 9, porque así me está ordenado por la palabra de Jehová, Because verse number 9 says, "I cannot do it because that's what the Lord asked me to do." diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. The Lord said to him, "Do not eat any food or drink anything and go back from the same way." Dios envía a su profeta, a su siervo, So God sent the prophet, pero lo envía con una dirección precisa. and he sent him with directions, a specific direction. Porque el Señor sabe todo lo que va a pasar en todo, futuro, todo. Él sabe todo. The Lord knows exactly what's going to happen in the future. Y cuando Dios manda una dirección, por algo es. So if the Lord gives you instructions, it's because he has a reason. No podemos cuestionar al Señor ni negociar con Él. You cannot question the Lord. Señor, así no, porque mira, tú sabes, no. Cuando Dios dice algo, Dios sabe por qué lo dice. You cannot say, "Oh Lord, please don't do it like this." No, you just have to obey. Pero hay que seguir las instrucciones del Señor. We need to follow his instructions. Y él estaba yendo muy bien. He was going very, very well. Estaba siguiendo la instrucción del He Señor. was following instructions. Que pudo ser muy emocionante recibir un regalito del rey. I could be very excited to receive a gift from the king. ¿Tú qué hubieras hecho? What would you do? Pero Dios le dijo, no comas ni bebas y no regreses por el mismo camino. But the Lord said, "Do not eat or drink and do not come back from the same way." Cuando Dios nos dice algo, le hacemos caso. When God tells you something, do you obey him? Cuando Dios nos da una instrucción específica. If he gives you a specific instruction, ¿Dónde está la instrucción? where are the instructions? ¿Dónde está? Where are the instructions? Por supuesto, The Bible, está en la palabra. the Word of God. ¿Queremos saber qué piensa Dios? Do you want to know what God thinks? Está en la palabra. It's on his Word. Todo lo que esté de más de la palabra fuera, Anything outside of his Word, no lo podemos incluir. you cannot just attach to it. Aquí está mi manual de vida. This is your life instructions. Las instrucciones para toda área de mi vida. Instructions for every life, every part of your Mi life. matrimonio, como padre, como hijos, Your marriage, your husband or parents, como hermanos en Jesús. as brothers and sisters. Todo está aquí. Everything is here. Y este profeta le dice, no puedo. So the prophet says, "No, I
Dios me dijo, no comas pan ni bebas agua, God told me, do not eat or drink, ni regreses por el camino que fueres. and do not come back from the same way. Regreso pues por otro camino. Then Regresó pues por otro camino Then he came back from a different path, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. and he didn't come from the same way where he came to Bethel. Versículo 11 dice, moraba entonces en Betel un viejo profeta. Verse number 11 says that an old prophet lived near a city nearby. Si estamos en Primera de Reyes capítulo 13, versículo 11. First King number 13:12. Le contaron también, moraba entonces en Betel un viejo profeta al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. So the son of this old prophet came and told the prophet what was going on around. Y estos hijos del viejo profeta, So the kids of the old prophet, y dice que le dijeron a su padre, y él le dijo a sus hijos, ¿dónde se fue? ¿Por dónde se fue? they told his father the story, and then the father said, what happened? Where did he go? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. And then the kids showed the father the way that the young prophet used to came back to his town. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. And then the old prophet said, please prepare the donkey, because I'm going to ride it and go after him. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, He went looking for the prophet, and he found him. He was lying down under a tree. ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Are you the young man of God who came from Judah? Él dijo, yo soy. He said, I am. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. So then he says, come with me to my house, and I'm going to give you bread. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. And he said, I cannot go with you, I cannot eat with you, I cannot drink with you, and I cannot go from the same way with you. ¿Alguna vez les ha pasado que cuando Dios te ha dado una palabra, Dios ha puesto una promesa en tu vida, han venido exactamente palabras contrarias a esa promesa? Has it ever happened to you that when God gives you an instruction, there's so many things coming against? Eso no es raro, eso pasa en la Biblia y ha pasado muchas veces. That's not weird, that happens every time. It Por- happens in the Bible. Porque hay alguien que quiere perseguir esa palabra que Dios te ha dado. Because there's someone who's chasing the word that God has given you. Cuando Dios te da una instrucción So if God gives you an instruction, y no la obedecemos, if you don't follow it, tenemos consecuencias malas, obviamente. of course there's going to be consequences. No podemos culpar a Dios por esas consecuencias. And then we cannot blame the Lord because of those consequences. Y usualmente puede pasar eso. And usually those things happen. Pero si Dios me ama, ¿por qué todo me va mal? But if God loves me, why everything is going so wrong? Y dice, And then it says, él se identifica y le dice, yo soy. I am. Entonces le dijo, ven conmigo a la casa nuevamente por segunda vez. Él es tentado a hacer lo contrario de lo que Dios le había dicho. And then for the second time, the prophet asked him, come back with me to my house. He was tempted to disobey the Lord. Todos los días estamos expuestos, todos nosotros, en la vida, en el internet, los amigos o quien sea, estamos expuestos precisamente a caer en situaciones que van en contra de la voluntad de Dios. Every single day, you and me, we're all exposed to temptation and things are going to make us fall away from the Lord. Algo tan fácil como esto. Something easy like this. La palabra dice que ames a aquel incluso que no te ama. The word of God says, love those who even doesn't love you. Pero todo lo que está allá afuera aún puede estar dentro de nosotros. But everything out there or inside of you, Nuestra propia carne, even your own flesh, ¿verdad? Nuestro carácter your character, your te va a personality, decir exactamente que hagan lo contrario. is going to tell you to do the opposite. Y dice la palabra, mas él respondió, no podré volver contigo, no iré contigo, ni tampoco comeré ni beberé contigo en este lugar. So the young prophet answered again for the second time, I'm not going to eat with you, I'm not going to drink with you, and I'm going to go back to the same way with you. 17 dice, porque por palabra de Dios Because by the word of the Lord, me ha sido dicho, I have been said, no comas pan, do not eat bread, ni bebas agua allí, do not drink any water,
water, ni regreses por el camino por donde fueres. or come back by the same way you came. Y el versículo 18 dice, But verse 18 says, y el otro le dijo, mintiéndole, but the old prophet lied to him yo también soy profeta, como tú. and said, I am a prophet just like you. Y este viejo profeta vivía en este territorio del norte de And the Israel. old prophet used to live in this Pero area. vivía, estaba rodeado con este rey que era idólatra, el pueblo idólatra. But he was also surrounded by this king and all these idolatry people. Se voltearon la espalda a Dios, They all turned their back to the Lord se inclinaron a otros dioses and they surrendered to different gods. y este profeta vivía ahí, el viejo profeta. Where this old prophet used to live. Y le dice el 18, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. So the old prophet said, I'm a prophet just like you. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, And then an angel came and spoke to me by the Lord, diciendo, saying, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. oh, go with him and bring him to your house so he can eat and he can drink. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. So he believed him. He came back to his house, eat bread and drink water. ¿Qué pasó? What happened? ¿Dios cambió de opinión? Do you think God changed his mind? Pero si le está diciendo que él es un profeta de Dios. But he said he Un was profeta. a prophet of the Lord. What Y que happened? un ángel de Jehová le dijo que no, que así no era, que sí venga nomás, no importa, que venga, que coma, que beba, que esté con él. And then he said that an angel came and said, hey, it's okay, just bring him with you and give him bread and water. ¿Y qué pasó? Este profeta joven lo sigue. So what happened? The young prophet followed him. Son esa voz contraria precisamente a esa voz que debemos de estar familiarizados y conocer muy bien cuál es la voz de nuestro Señor. You know, there was this voice, but this voice was against the voice of the Lord. We need to be familiar to how the voice of the Lord seems like. Dios no cambia, God never changes. Dios no muda. He won't change. Él no te va a decir, hoy haz esto, y mañana te va a decir, no, me equivoqué, haz lo otro. He won't say one day I need you to do this and then the next day, oh no, I was wrong. I need you to do this now. ¿Hay alguna palabra en nuestro corazón que Dios nos ha hablado así, bien tangible? Y de repente con el tiempo, tú podemos decir, no, de repente eso ya se cambió, ya eso ya no funciona para mí. Is there a word that the Lord has given you ever that maybe the time passes and you might think, oh no, that's not for me anymore. Dios no cambia. God never changes. Cuando Dios le da una instrucción a este joven profeta o a este profeta, When the Lord gave the instruction to the young prophet, él sabía que iba a escuchar estas voces he knew there was going to be other voices who were coming with y him. que no podía regresar por el mismo camino And that he wasn't able to come back from the same way porque iba a estar lleno de peligro. because it was going to be dangerous. Y dice la palabra 20, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. So when they were sitting at the table, the Lord spoke to the old prophet Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, and said to the young prophet, así dijo Jehová, this is how the Lord says, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, because you have been a rebel and you didn't keep my word and what I said to you, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en este lugar, but you came back and you ate bread and you drink water, donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. where the Lord said to you, do not eat or drink, No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. that your body will not go to the same tomb as your parents. Cuando había comido pan y bebido él, que le había hecho volver, le ensilló el asno, So when he finished eating and drinking, then the donkey followed him. y yendo se le topó un león en el camino y le mató. He left, and on the way he found a lion. Y su cuerpo de este profeta The lion killed him. estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también. The lion killed him, left his body. The Y- donkey was left alive, and
and then the three of them were just left on the path. Algo sobrenatural con estos dos animales. Something Totalmente supernatural sobrenatural. happened here. El león no se lo comió al profeta. How come the lion didn't eat the donkey? Ni al asno, sino estuvieron al lado del cuerpo de este hombre. And just the body was left lying down. Y yéndose, y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo. There were some people who were walking around and they got so surprised at what they are seeing. Le dijeron al viejo profeta And they said to the old prophet lo que habían visto. what they saw. Oyendo el profeta que le había hecho volver al camino, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra que él dijo. So the old prophet said, oh, this happened to him because he was rebel to the word of the Lord. So this is what the Lord did to him. Y la historia cuenta que este viejo profeta va, lo recoge el cuerpo, The story tells that the old prophet comes pick up the body, lo sepulta, take him to the tomb, y indica que él, cuando él muera, quiere estar en el mismo lugar que este joven profeta de Dios. and then he says, oh, when I die, I wanna be in the same place as he's lying down right now. Y este hombre que había mentido antes And this man, because he was a liar, reconoce que la profecía que había sido dada a este rey se iría a cumplir. he recognizes that was a real prophet and that what he said to the king it was going to be fulfilled by the Lord. Pero la palabra indica que este rey malo, Jeroboam, But the word of God says that the king was, no se arrepintió he did not repent from y él seguía con sus idolatrías con el pueblo de Dios. and he continued with his idolatry to the people of the Lord. Escuchar la palabra de Dios, cuando Dios nos dice algo, a mí lo que me hace reflexionar es cuando Dios nos da una dirección. I make this reflection when God gives you an instruction. Esto pasa, muchas voces podemos escuchar. It happens all the time. You can hear so many voices. Tu propia voz de duda, Your own voice, las voces de otros, the voice of others, las voces del enemigo, the voice of the enemy. que van a querer venir para que tú no creas esa palabra. They want to come against you so you don't believe the word of God. Toda la palabra se va a cumplir conforme a lo que Dios ha designado que tú hagas. All the word of God is going to be fulfilled in your life because the Lord said to you. Yo no puedo acomodarme ni decir, no, mejor lo voy a mover por aquí o lo voy a hacer así, cuando Dios no me ha dicho que lo haga de esa You manera. just modify it and say, I'm going to do it like this or like that if God didn't say so. En la palabra vemos a un Moisés, por ejemplo. You can see a Moses, for example. Dios le muestra lo que está en el cielo para que haga el tabernáculo de reunión, por ejemplo. ¿Cómo tenía que ser ese tabernáculo? God showed him how the heavens looks like so he can do the same thing here on earth. Y había ciertas áreas de ese tabernáculo que Dios no le dio instrucción, simplemente le dijo, hazlo. And there were certain specific areas of the tabernacle where the Lord didn't say specific instructions, so he said, just do it, Moses. Este joven profeta estaba yendo muy bien. This young prophet was going very, very well. Estaba diciendo no, And he was saying, no, porque Dios me ha dicho que no coma aquí, que no beba aquí y que regrese por otro camino. God told me don't eat or drink and go back from a different way. ¿Y qué cuidado tenemos que tener cuando alguien nos dice, Dios me dijo que tú tienes que hacer esto? So we have to be very, very careful when someone comes and tells you, oh, the Lord is telling me, don't do this or do that. O tú te tienes que casar con tal persona porque Dios me reveló que te tienes que hacer esto y lo otro. Or maybe you have to marry to that person or you have to do this or that because the Lord told me. Nosotros tenemos que tener mucho discernimiento y cuidado. You have to be very careful and have so much discernment from the Lord. Y cuando Dios te ha hablado algo tan claro a tu vida, de ahí no nos movamos. And when God speaks something specific to you, do not move. Yo recolecté aquí varios versículos que me gustaría que me ayuden a leerlos I have some Bible verses I would like to share with you sobre qué importante es obedecer la palabra de Dios. about how important it is to obey the word of the Lord. Solamente se va a cumplir lo que Dios tiene para ti cuando tú cumples las condiciones que Él ha puesto. You are only going to see the promises of the Lord if you fulfill the conditions before. Quisiera saber si tengo voluntarios para leer 1 Samuel capítulo 15, 22. ¿Quién podría leerme 1 Samuel capítulo 15, 22?
¿Alguien? Necesito todos los voluntarios. Todos. Primera de Samuel, capítulo 15, 22. Necesito Juan 14, capítulo 14, versículo 23. Si se ponen de pie los que ya tienen el versículo, yo les aviso ahorita, Marisita, espérame, pero sí quédate paradita para saber quiénes son. Primera de Samuel 15, 22, también Juan 14, 23. ¿Quién puede leer Juan 14, 23? Dale, manito. Ahí tengo ahí Juan 14, 23. Otro versículo, Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Otro versículo, Primera de Juan capítulo 2, versículo del 3 al 6. Primera de Juan capítulo 2, versículo del 3 al 6. ¿Tú cuál tienes? ¿Tú tienes ese? Gracias. Otro versículo, por favor, Deuteronomio, capítulo 28. ¿Quién puede leer Deuteronomio? 2:17. ¿Quién puede leer Deuteronomio? No se peleen por decir. Gracias, Gaby. Deuteronomio, capítulo 28, del 2 al 6, Gabycita, por favor, ahí tengo presente. ¿Ah? El tuyo es 1 Samuel 15, 22. Deuteronomio 28, 2, 6 lo va a leer Gaby. Vamos hasta aquí un ratito. Vamos a hacer un resumen chiquitito. Este lugar donde estaba yendo este joven profeta. So let's do a summary very quick. There was this town, this prophet was sent there. Un momento oscuro para el pueblo de Israel. It was a very dark moment for the Israel people. Le habían dado la espalda a Dios, They turned their back to the Lord. inclinándose a otros dioses, They were praising other gods, empezando por la cabeza del rey. starting from the king. Dios envía un siervo God sent the prophet John para que su pueblo se vuelva a él. so that his people would turn their hearts to the Lord. Cuando escuchamos su palabra, When we hear the word of the porque es su palabra, si fuera mi palabra no importa, Lord, because pero es su palabra. Cuando es su palabra, it's his word, it's not my word. cuando es su palabra, tenemos que escucharla con el corazón. And when it's his word, we need to hear with our hearts. Y cuando Dios nos está hablando algo es para que nosotros nos volvamos a él. And when God speaks something to you, it's to you to turn your hearts to Que him. sea el área que sea mi corazón se acerque y se incline a Dios. That everything that's happening inside of you, Se incline al Padre. you will turn your heart. No olvidemos que Él es papá. Don't forget he's your father. No es un Dios ahí lejano, ahí que nos va a matar, sino, no, es un Dios amoroso, santo, justo, que nos ama, He's not just like a faraway God. He's a loving father. pero que quiere un pueblo que esté vuelto su corazón a Él. But he wants people that turn their hearts to him. Primera de Samuel capítulo 15, 22. Por favor, Marisita, gracias. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención de la grosura de los carneros. Gracias. Podemos hacer 20.000 cosas incluso para Dios o aquí en la iglesia. You can do 20,000 million times for the Lord. Pero, or outside. pero si no somos obedientes But if you're not obedient, y no seguimos su palabra, if you don't follow his no la word, vivimos, if you don't live by it, no solo para que la gente me mire, not just for people to see you, eso empieza primero en la intimidad con Dios y en la casa. it first starts at home. Una transformación, A transformation, una obediencia. an obedience. Eso es agradable a Dios. That's very, very good for the Lord. Si hay algo que le llama la atención a Dios, If there's something that the Lord catches his attention, ¿cómo podemos agradar a Dios? how can you please the Lord? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dijo Dios de David? What did the Lord say about David? Y David estaba lleno de pecados, ¿eh? And you know, David did many, many sins. Pero David conmovía el corazón de Dios porque era obediente. But David moved the heart of the Lord because he was obedient. Él sabía que había cometido una fornicación He knew he was doing fornication y del fruto iba a nacer un bebé que murió al final. and that he was going to have a kid out of Y marriage. él hizo ahí
un ayuno, se tiró al piso, no comió nada, berrió, lloró, pero ese niño lamentablemente no nació bien, murió. And then David came to the Lord, he fasted, he prayed, he did everything so his kid could live. Él sabía que había fallado. Because he knew he failed to the Lord. Se seca las lágrimas, se para, comes y sigue adorando a su Señor. And then after his kid died, he dried out the tears, he eats and continues his life. Juan capítulo 14, 23, por favor. Gracias. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué profundidad de palabra cuando Dios nos dice moramos en la Trinidad, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo contigo, esa cobertura hermosa. Wow. How amazing is life when the Word of God says that the Father, the Son, and the Holy Spirit inhabit in you, inside of you. Dios le dice al profeta: no te quedes ahí porque ahí nadie me honra. So the Lord said to the Parafraseando, ahí está la idolatría. The Lord said to the young prophet, do not stay there because nobody loves me there. Tú no tienes que comer con aquel que me está ofendiendo, dándole espalda. I don't want you to eat with those who are Sal de ahí turning their back. y por otro camino. Go back from there and leave them and go back from a different place. Lamentablemente tuvo una consecuencia mala, But he was not obedient and there was consequences. una muerte física. He died. Pero muchas veces por desobedecer, la muerte, no vamos a decir necesariamente es física, puede ser espiritual. And so many times when we're not obedient, we're going to die spiritually. Cada vez que yo me alejo de Dios, porque Él no se aleja de nosotros, Every time somos nosotros que cuando no obedecemos o no le buscamos, simplemente, no, hoy día no voy a orar, hoy día no, me estoy alejando, no estoy dándole la importancia. Every time that you're disobedient to the Lord, you're going away from Him and you're not giving Him importance in your life. Vamos a leer Mateo dije también, Mateo 7, 21, por favor. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Espérame ahí porque me la lees otra vez. Por favor, gracias. Imagínate que ahorita mismo hay un anuncio sobrenatural de Dios y dicen: hijos, iglesia, en una hora, voy a hacer como un cuento, en una hora voy a ver un barco allá afuera, o una nave, lo que sea, o ya vengo por ustedes y todo, mi iglesia, escuchen mi llamado porque vengo. Imagínate que fuera así, ¿no? Es que la Biblia no dice eso, pero imagínate que Dios te avisaría, Dios le avisaría a todo el mundo escucharía esa voz, no solamente la iglesia, todo el mundo. Estoy segura que muchos de los que no están en las iglesias le dirían: Señor, acuérdate de mí, si yo te amo, Señor, si yo di un dinerito, Señor, mira, Señor, yo fui bueno, yo no maté a nadie, yo también soy, Serían muchísimos los que quisieran salvarse. Imagine, let's just pretend that right now the Lord comes or His voice comes and so there's going to be outside like a ship or something sent by the Lord and you have 1 hour to get in there to be safe. Todos se van a golpear, a codear y todo, vámonos. Everyone will go there inside, right? No todo el que me llame Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa palabra, Jesús es mi Señor, está conectada, yo estoy rendida o estoy rendido realmente, en la vida real, no de boca, en la vida real, soy Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi papá. O sea, mi vida, se toca, se ve, se huele, es real. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino verdaderamente el que enseñorea esa vida real. Not everyone who calls me Lord, Lord will enter in my kingdom.
Yo necesito arrepentirme We need to repent. y decirle, Señor, realmente, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo estoy yo contigo? And say, Lord, really, how am I doing with you? Quiero volverme a ti I want to turn to you con todo el corazón, la mente, el alma, todas mis fuerzas. with all my heart, mind, soul, and strength. Rendir mi corazón a ti, enséñame, Espíritu Santo. Surrender my heart to you. Just teach me, Lord. El siguiente versículo, ¿quién lo tiene? Ay, necesito. Primera de Juan. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace, El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. gracias, cabecita. Otro versículo, ¿alguien más? El de Deuteronomio 28. Gracias. 28 del 2 al 6, por favor. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Qué hermoso, qué hermosa promesa. Y sí, se lo dijo al pueblo de Israel, pero se lo hizo a la iglesia. Dios no cambia. Nunca pensemos que el Antiguo Testamento era para los viejos, para los antiguos, que ya no hay validez. Todo lo contrario. Todo es una palabra. Es un uno. This is a promise that the Lord gave to the people of Israel, but it's also to the church. Y dice en Santiago capítulo, los que quieren apuntar, capítulo 1, versículo 22. Voy a leer desde el 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Me encanta cuando dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. I love it when the Word of God says that the faith comes by hearing the Word of God. Esto creo que ya lo había comentado en algún momento. I think I already said this before. Alguna vez escuché que uno de los sentidos últimos que se pierden es el sentido del oír. Once I heard that the last thing that you lose when you're dying is your sense of hearing. El oír. What you hear. Esto no es casualidad. That's not a casualty. Dios creó mi cuerpo. God created our bodies. Él sabe todos los instrumentos o todos los órganos que yo necesito para poder vivir. And He knows all the organs that I need to live. Y el último sentido es el oír. But Y se the va last- perdiendo cuando alguien se va a morir. The last sense that you're going to lose before dying is the hearing. El día que mi abuela estaba agonizando, I still remember the day my grandmother was dying. ya hace más de 10 años en That was Perú, more than 10 years ago in Peru. había una persona moribunda al costado de ella que también se estaba muriendo. There was another person dying right next to her. Y él escuchaba cómo le hablaba a mi abuela o cómo le hablábamos y le cantaba y oraba con ella. And when I prayed to my grandmother and sang to my grandmother, he used to hear Él what estaba I was saying. escuchando He was hearing all the y time. tenía sed. And he was thirsty for Y hacía así con la manito el hombre, And he used to do like this with me. que quería que vayamos. Él no podía hablar, se estaba muriendo. He couldn't speak, but he wanted me to. Pero su mano hacía así. His hand used to do like this. Nos estaba diciendo, ven, quiero que me hables, quiero que me ores. And he was saying, Él no es lo que estaba diciendo con la mano. I want you to pray for me. Nos acercamos, hicimos unas oraciones, cantamos allí. And then we reached by him and prayed for him. Ya no lo vi más, probablemente ya estaba muerto. I didn't see him anymore, so probably he died. Pero estoy segura que fue salvo. But I know he was saved by the Lord. Y otros que escuchaban que estábamos orando también me decían, mamita, ven, tú eres cristiana, ven, mira, y se arrepentía la gente. And there were some other people around who were calling like, hey, mamita, come please pray for me. People was repenting right there before dying.
y otra persona que había estado, que ya se había recobrado, al costado, a un costado también de mi abuela. And there was another person next to my grandmother. She was healed. Esa señora sí se había levantado de ya casi ya de la última, And she was about to die, but she got healed. y ella contó, And then she told, y la enfermera de ella, and the nurse also told us, que la gente piensa que ellos no escuchan. that the people think that you don't hear when you're almost about to die. Pero esta señora decía, yo escuchaba todo lo que hablaban. But this Estaba muriéndose, lady who was dying, she said, I could hear pero esto everything you were saying. estaba vivo, escuchaba. Her sense of hearing was alive. Que Dios es tan maravilloso que hasta el último segundo, momento de la vida de alguien, tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. God is so creative and so wonderful that you have the opportunity to hear His word up until the last moment. Porque donde quiera que tú prediques esta palabra, Because every word that you preach the word of God, va a traer vida. it's going to bring life. Dios lo que espera es que nosotros seamos obedientes. So God is just waiting on us to be obedient. Si Dios te dice así, 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 así se queda. If God says like this, you do it like this. Eso no es negociable. You don't do business with the Lord. Dios y tú y yo no somos socios con Él. God and you are not partners. Él es el Rey y Él es el He Padre is the King. y Él es el Señor de He is señores. the Father and He is the Lord. Él es el Rey de reyes. He is the King of Kings. Y yo me tengo que sujetar And I need to surrender to y yo Him. me tengo que someter a Él. I need to submit to His word. Cuando Dios te dice, no quiero que vayas a tal lugar porque te está cuidando, obedece. If the Lord said to you, I don't want you to go to that place, it's because He's caring for you. Porque el consejo de Dios siempre es bueno. Because the advice of the Lord is always good. Aunque me incomode, Even you don't feel comfortable, aunque no me guste, maybe you don't like it, aunque me cambie los planes, maybe you feel like He's changing your plans, solo hay que obedecer. you just need to obey. Y para cerrar, And just to start quisiera closing que up, nos le pongamos de pie y leamos juntos lo que dice en Filipenses capítulo 2. please rise up and let's go to Philippians number 2 Y leamos lo que dice la palabra. and let's read this word. Ponemos de pie, por favor. Let's just stand Y up. mientras vas buscando en tu Biblia, Filipenses capítulo 2, Philippians number 2. también está ese versículo cuando Jesús está en el Getsemaní y dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. I still remember that verse where Jesus is in the Garden of Gethsemane. Jesús siendo Dios nos enseña la obediencia. And He said to the Lord, Lord, do not do my will, let your will be done. En ese Getsemaní que estaba sudando gotas de sangre, So right in that Gethsemane, He was sweating blood. con un chasquido de dedos pudo decir, ángeles bajen And He was the Lord, right? So He could say, hey, angels, come down with me. y mueran todos mis enemigos. And please kill all my enemies. Pero él tenía que sujetarse a un plan. But Jesus had to submit to the Lord's plan. Así como Dios tiene un plan contigo, Just like the Lord has a plan for y si you. no nos sujetamos a ese plan, no nos quejemos. And if we don't submit to His plan, let's not ¿Pero complain. por qué me va? Porque no obedecemos. Why everything is wrong? Because we're not obedient. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 1. Y vamos a leer bien suavecito esta palabra para cerrar. Que el Espíritu Santo traiga esa revelación, esa iluminación en nuestro espíritu. Porque si yo entiendo esta palabra, si comprendo en mi corazón y en mi espíritu lo que está diciendo, no podemos salir por esa puerta igual como entramos. Es imposible. Eso es imposible. Porque la palabra te penetra lo más profundo de tu ser y te va a hacer cambiar. Pero si escuchamos, sí, está bonito, y me voy igual, no hemos entendido nada. If you read the Word of God and you leave this place just the exact same way as you came, then you are not opening your heart to the Lord. You're not letting the Lord change you. Por eso vamos a hacer una oración. So this is why we're going to make a prayer. Señor, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your Word. Sé que te fallo, pero sé, Señor, que cada día tú me vas perfeccionando en ti. I know I make mistakes, Lord, but even I know that every day you're perfectioning myself
por medio de tu Espíritu Santo, through your Holy Spirit, a tener esa altura, a Jesús en mi corazón, en mi vida, en mis hechos. you are changing me to be just like Jesus. Háblame, Señor, aún más a través de esta escritura que voy a leer. Speak to my heart through your scripture. Que queme, Señor, lo más profundo de mi ser, que me quiebre, que me cambie. Burn and change the inside of me. Quiero ser un hijo obediente, I want to be an obedient son or un daughter. hijo que sigue instrucciones. A son or daughter who follows instruction. Hago a un lado mis instrucciones, Señor. I put Mis instructions planes. to the side. My Hoy te plans. digo, me rindo a ti con todo mi corazón. And I surrender to you, Lord. Y dice la palabra, en el nombre de Jesús. Por tanto, si hay, leamos juntos, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Iglesia, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, mi Señor, ¿verdad? 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Haciéndose qué? Obediente. ¿Quién es mi Señor? Jesús. Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Tómate unos segunditos. Habla con Dios. Hablemos con papá. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Cómo terminamos el año pasado? ¿Seguimos igual que el año pasado? ¿O estamos abiertos a algo nuevo con Dios? A meternos más con Dios, a ser más obedientes, a buscarlo más. Dice la palabra de Dios. Miren lo que dice en Hebreos. Lo que dice en Hebreos capítulo 5. Wow, miren, escuchen. Voy a leer del capítulo 4, 16 y me voy a pasar al capítulo 5. Hebreos capítulo 4, 16. Desde ahí, miren. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra,
sino que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor y lágrimas, Cristo, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Maravilloso. Gracias, Jesucristo. Viniste a darlo todo por mí, por nosotros, por tu iglesia, por todas las personas, Padre, que tienen la oportunidad de venir a tu familia, de ser salvos. Y tú lo dices todo, sin negarte, dando el paso de obediencia. No necesitabas ni siquiera hacer eso, porque tú eres el Rey, el Creador. Mas sin embargo, nos amas. Somos amados por ti. Somos amados. Gracias, Jesús. Jesús, ayúdanos, por favor, a que en nuestro corazón haya esa práctica de obediencia a tu voz y a tu palabra. Padre, líbranos de toda mentira, de todo engaño, de todo falso profeta, de toda falsa palabra que quiere venir a confundirme, pensando, entre comillas, Señor, que yo estoy haciendo algo bueno. Pero, Señor, tu palabra es única y está aquí delante de nosotros. Señor, ayúdame a ser sabio, por favor, sabia. Guíame, Espíritu Santo. Ser ese vaso, Padre Santo, que profetice tu palabra y que, como dice la palabra, nos mantengamos en obediencia para poder permanecer hasta el fin. Quiero agradarte, Señor. No es fácil, no es fácil, pero aquí estamos, Señor, con un corazón contrito y humillado. ¿Qué le dirías al Señor esta noche? Tomémonos 2 minutitos y háblale algo al Señor de tu corazón. Gracias, Señor.